Lo que les mencionaba es que, continuando con la estructura del artículo científico que vimos de manera general la clase pasada, en donde pues les indico a las partes de esta manera numerada. Ahorita lo que vamos a hacer es tomar la primera parte, que es la introducción, vamos a analizar la introducción, y ese mismo ejercicio que les voy a poner el hoy, por ejemplo, que tengo aquí, pues van a realizar ustedes con los artículos que descargaron, que son de diferentes temas, no necesariamente lo que ustedes cargaron, tiene que ver con carreras, diferentes temáticas, entonces, dependiendo de qué área temática se interesó o algunos encontraron de cierto tema, con un poco más, entonces es lo que van a analizar, es lo que encuentran. Referente a esas fases de investigación que la clase pasada hacíamos con la parte de observación, en donde pues hicimos unas actividades con imágenes para ver qué tan detallistas y observadores pues eran ustedes. El día de hoy vamos a ir a la siguiente fase, que es la determinación, definir el problema del estudio. Y esta segunda fase la vamos a dividir en dos clases. ¿Por qué clases? Porque esta primera vamos a hablar de esta fase de investigación para un artículo científico. Un artículo científico es un documento corto o mucho más corto que un trabajo o un proyecto de curso. Entonces, quiero que se tengan muy presente y les quede muy claro que el día de hoy vamos a ver la estructura de la introducción del artículo y que esa estructura nos va a servir para analizar la información que tenemos en ese artículo científico que descargaron en PDF para trabajar en grupo. En ese sentido, la primera parte será esa del planteamiento del problema. Es una estructura diferente a una introducción para un proyecto, no es la misma estructura. Esta es una estructura más sencilla, con menos información, incluso algunos artículos. No es tan extensa como en otros, dependiendo del artículo que haya descargado. Cada grupo, pues, asimismo, van a tener una extensión diferente en esta parte pues de la introducción. Como pueden ser pocos párrafos, algunos tendrán varios y pues ya tendrán de pronto que analizar un poco más de más, pero es dependiendo pues del artículo que cada grupo haya elegido y haya descargado. Esto que está aquí es un ejemplo de una introducción. Les voy a hablar de qué se trata. Y cómo vamos a analizar este artículo, pues es demasiado corto y es el que vamos a trabajar todo el semestre, de alrededor de unas 8 páginas en total, hasta con las referencias bibliográficas, es algo muy corto. La introducción, toda la introducción de él son estos párrafos que están aquí, que son alrededor de 2 párrafos y medio. Y como les mencionaba, se puede dar que en el caso de ustedes, pues la introducción sea un poco más extensa. Y habrá otros artículos donde la introducción es tan corta como esta que vamos a ver el día de hoy. Te voy a tomar como ejemplo. Esta es una investigación que realizaron en zonas de Colombia y resulta que ellos aquí querían trabajar en los sistemas productivos, en este caso de ganadería. Entonces eligieron como ese tipo de empresa, una empresa encargada en la producción de leche en 2 zonas de Colombia, en 2 regiones de Colombia, y ellos tenían como objetivo hacer un análisis comparativo entre unas variables, que luego les voy a mencionar cuáles son esas variables. Dentro de todo esto está aquí, que voy a leérselo rápidamente, voy a hacer una explicación. Vamos a encontrar unas partes que no están de manera diferenciada, o sea, no tiene unos títulos o unos subtítulos diferenciándolas, pero que una introducción en su estructura y para los artículos científicos sí van a tener unas partes determinadas para poder redactarla de la manera correcta. O sea, una introducción no es que yo ponga cualquier tipo de información, sino que la información sí o sí debe tener un orden lógico
y una estructura de acuerdo a la información que se está presentando. No está dividida por subtítulos, pero cada una de esas líneas que están allí o párrafos van a hacer referencia a una parte de esa estructura de la introducción y la vamos a ver pedazo por pedazo y les voy a explicar qué características se deben tener presentes en cada una de esas partes que se encuentran de manera implícita, porque si yo miro esto que tengo es solamente varios párrafos allí, pero no es una información dividida por subtítulos. El único subtítulo que hay es el de introducción. Entonces, en este caso, ellos lo que pretendían en su investigación era evaluar, como se puede ver ahí en el título, hay un nombre científico, un tipo de parásito que afecta a parte de la ganadería de leche, de esas vacas que producen leche, y ellos pues identificaron problema, unas causas de ese problema y algo que está afectando a esos sistemas ganaderos que también se consideran un tipo de empresa porque ellos están en la parte de productividad animal y producción de leche. Les voy a leer, les voy a explicar cualquier cosa de lo que se ve ahí y luego vamos a ver parte por parte. Importante que entiendan esto. Si hay en algún punto de la presentación que no entienden, habilitan el micrófono, levantan la mano, porque luego lo que tienen que hacer es analizar pues, el artículo científico, la introducción, tal cual como los voy a explicar ahorita en la clase. Entonces ellos hicieron una evaluación en ese parásito que es una garrapata, misma garrapata que nosotros conocemos que le dan a otro tipo de animales, como a los perros, pues resulta que a esta parte de los animales que producen leche, las vacas también les dan este tipo de parásito. Es un parásito externo y ellos dicen que consideran de gran importancia en esta empresa ganadera. ¿Por qué? Porque tienen pérdidas económicas debido a la existencia de este ectoparásito en esos animales que producen leche. Otra de las cosas que ellos han identificado es que en esas fincas y en esos lugares, en este tipo de empresa, utilizan un control químico para poder que estos animales o estos parásitos no se encuentren en las vacas, pero que ha causado de que hayan utilizado un uso indiscriminado de este producto, llegando a tal punto de que esos animales o esos ectoparásitos se vuelven resistentes a ese tipo de químicos. Entonces, les aplican el químico, ya el químico no les hace nada y sigue pues esas garrapatas. Y al seguir en los animales, lo que ocasionan son pérdidas económicas porque de alguna manera van a afectar la salud del animal y si se afecta la salud del animal, se va a afectar como tal la producción del producto de esta empresa. Aquí mencionan, y es información que es tomada de internet, todo lo que estaba aquí arriba no lo contaron con sus palabras de la situación del problema, lo que está ocurriendo y qué está causando ese problema. Pero para un documento sea válido en cuanto a parte de textos académicos, sí o sí tengo que ir a investigar información que otros autores hayan publicado en internet para darle validez a eso que estoy mencionando con mis palabras. En este caso, este artículo pues tiene este sustento de otros autores en donde ellos también encontraron que hay resistencia de esos parásitos o de ciertas poblaciones de esas garrapatas a esos químicos. Entonces allí es un soporte a la información que se está lanzando con las palabras propias. El otro párrafo habla de que las altas cargas parasitarias asociadas a la infestación de esas garrapatas en las vacas se presenta como resultado de algunos factores ambientales o factores que son propios del animal. Me menciona cuáles pueden ser esos factores ambientales. La temperatura o la humedad relativa pueden estar relacionados con el aumento de la cantidad de esos parásitos en las vacas, pero también hay otros factores que son propios
del animal, o sea, de la vaca, este ganado que produce leche, en donde se menciona que puede ser el estado fisiológico. El estado fisiológico es la etapa de desarrollo en que se encuentra el animal, entonces puede ser un animal que está recién parido, que está preñado, que de pronto es un animal pequeño porque apenas está en desarrollo, entonces dependiendo también de ese estado de desarrollo en que se encuentra el animal, pues también se puede ver afectado como tal con ese ectoparásito. La raza puede ser un componente que influye en la cantidad de animales o de garrapatas que se encuentran en las vacas. El estado nutricional puede influir también pues en esa carga antiparasitaria. Luego, otros toman información consultada en internet de otros autores en donde esto mismo que ellos se han evidenciado como una situación que se está presentando y que creen que se da de esta manera, pues también buscan apoyo de otros autores en internet en donde hay una investigación parecida o donde los resultados que han obtenido pues sean algo parecido a lo que ya se mencionó. Y esa información dice lo siguiente: si bien el efecto de la raza es importante, hay características como la piel, la parte de factores inmunológicos, el estado de desarrollo del animal, que se deben tener en cuenta al momento de hablar de susceptibilidad en las vacas a esas garrapatas. El último párrafo de la introducción es el objetivo de la investigación. Los artículos científicos, por lo general, y es lo más común y lo que ustedes ahorita que hagan el análisis van a enfrentar a eso, solo entra un objetivo y es el general. Rara vez, y no es la estructura normal de un artículo científico, que yo encuentro objetivos específicos, pero se puede dar el caso de que sí, yo encuentro objetivos específicos en la introducción de los artículos científicos. Lo normal es que solamente haya un objetivo general. Otra de las cosas es que el objetivo general está directamente relacionado con el título del trabajo. Prácticamente es la información, es la misma información, solo que en el título pues no podré poner algo tan extenso como lo es el objetivo. Entonces, en el título voy a poner la información de manera resumida y pues para el caso de este estudio ellos tenían un objetivo de establecer una relación entre la cantidad de estos parásitos, de esas garrapatas y la producción de leche de esos animales en 2 regiones de Colombia y en una clasificación ahí como de bosque secotropical, tipo de ecosistema acá en Colombia. Entonces, eso era como el objetivo que ellos tenían. Y si ustedes miran lo que se menciona en ese objetivo, está directamente relacionado con la información que hay en el título, en donde me habla de producción animal, en donde me habla de la población estudio, que son las garrapatas, y donde me habla del lugar de la investigación o la zona que se está haciendo, menciona ahí el bosque secotropical, y me habla aparte de ganadería, que es otra población estudio. Esa es la información que debe ir tanto en un objetivo como en un título de un artículo científico, en donde yo incluya lo que pretendo alcanzar, la población de estudio, las poblaciones de estudio y el lugar donde se va a realizar la investigación. De todas maneras, ahora cuando lleguemos al objetivo, les voy a otra vez a repetir esta parte. La primera parte de la introducción, de la estructura de la introducción, se llama breve descripción del tema o antecedentes. ¿Qué debo incluir allí? Lo que voy a hacer es que voy a poner una descripción muy breve del problema que yo he identificado. Puedo solamente mencionar ese problema que yo he identificado y puedo indicar la magnitud de ese problema, o sea, ¿qué me está causando ese problema de investigación? No es una información tan larga. Siempre voy a encontrar esta breve descripción en las primeras líneas de la introducción. Siempre en ese punto es que voy a encontrar esa breve descripción. Para el ejemplo, es la siguiente. Esto que tengo aquí ya lo leí, ¿no? Pero lo que voy a hacer es que voy a coger parte por parte, perdón, de esta introducción para señalar
cada una de esas secciones que componen la introducción y la información que debe llevar. Entonces, este es el primer párrafo que hay allí, en donde ellos indican que la garrapata se considera como el ectoparásito de mayor importancia para la ganadería tropical debido a las pérdidas económicas que genera al productor. Entonces, me están dando una breve descripción del problema, me están indicando qué está causando ese ectoparásito, que es lo que han identificado como uno de los temas que se presentan en la ganadería y lo que está conllevando en esta empresa, que son pérdidas económicas a los dueños de estos sistemas ganaderos. Como les mencioné, si de pronto no entienden algo, levantan la mano, habilitan el micrófono y me preguntan. Esta es la breve descripción señalado en el texto. Este es este mismo texto que está aquí, simplemente lo puse de esta manera para que quede más fácil trabajarlo, pero entonces, primer párrafo, breve descripción del tema, enuncio el problema y se me está causando ese problema de una manera muy resumida. Miren, hay 2 líneas y media más o menos, es algo muy corto, pues está la información suficiente que debe llevar pues esa introducción. La segunda parte de la introducción se llama planteamiento del problema. En este planteamiento del problema es importante responder 2 preguntas claves. La primera es, ¿cuál es la problemática que está ocurriendo? Y la segunda, ¿cuáles son los factores que están causando esa situación? Para el ejemplo, se los voy a leer y les voy a dar las indicaciones importantes al momento de redactar una introducción para un artículo. Y pues para este ejemplo dice, el control químico de ese parásito cuenta con serias dificultades, ahí está hablando del problema de ese parásito, pues presenta dificultades y me va a mencionar cuáles son las dificultades. Y es que el uso indiscriminado de productos químicos ha llevado a que estas poblaciones se vuelvan resistentes, o sea, que los frutos pues no le hagan nada a las garrapatas. Luego de mencionar eso con sus palabras, es lo que han evidenciado y qué problemas que han identificado ellos por medio de la observación, pues se van a internet a soportar ese problema con investigaciones que han realizado a priori antes de la investigación de ellos, en donde sustentan que también han encontrado esa misma situación. Varios estudios reportan constantemente la resistencia observada por poblaciones de este ectoparásito. Entonces, planteamiento del problema va a ser la segunda parte de la instrucción para un artículo y se va a dividir en 2. Voy a encontrar información redactada con las palabras del autor y luego información que sustente eso que el autor está redactando con sus palabras. El tercer, aquí, bueno, el planteamiento del problema está señalado con colores y lo estoy dividiendo así, pues para que les quede más fácil. Es algo que deben realizar en actividad, entonces también tendrán que señalar así por colores, identificar cada una como tal de esas allí. Luego sigue la tercera parte, que será la hipótesis o pregunta de investigación. Aquí en este punto lo que voy a hacer es plantear un supuesto, una hipótesis, un supuesto de algo que yo creo, pero que aún no sé si es verdad o no, porque es algo que no he comprobado. Es una idea de algo posible, pero que el enunciado no se puede verificar aún en la introducción, porque solo me voy a dar cuenta hasta el final de mi trabajo si eso que yo redacté como una hipótesis en este artículo se comprueba, se rechaza o se aprueba. ¿Qué pregunta clave se puede responder en esa hipótesis al momento de redactarla? ¿Cómo puede ser mejorada o modificada la situación? Y hay 2 maneras de redactar esa hipótesis. La primera, a manera de enunciado, en los artículos científicos, por lo general lo voy a encontrar a modo de enunciado.
Uno que otro artículo podrán tener pregunta de investigación, pero no es lo más común. Siempre es a manera de enunciado. ¿Dónde sí debo plantear una hipótesis como una pregunta de investigación? Cuando estoy haciendo un trabajo de grado, un proyecto de grado, allí sí o sí se tiene que redactar a modo de pregunta. En el artículo científico, no. En el caso del ejemplo pues que les estoy dando, es este que está aquí, dice, los factores propios del animal, como el estado fisiológico, el componente de la raza y el estado nutricional, puede influir en esta carga antiparasitaria. Si lo llevamos a modo de pregunta, va a ser exactamente la misma información, tal cual, pero pues obviamente tendremos que utilizar ciertas palabras para que se denote que es una pregunta y los signos pues de pregunta. Y lo que allí es cómo el estado fisiológico, componente racial, estado nutricional pueden influir en la carga antiparasitaria. Es la misma información, uno a modo de enunciado, que es lo que normalmente se utiliza en un proyecto de investigación, llevándolo a un artículo científico, una publicación de este tipo, y el otro siempre es en los trabajos de grado, en los documentos ya de trabajos de grado que son mucho más extensos, se utilizan como una pregunta de investigación. Hay que hacerlo allí de manera. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor levanten allí pues la manita. Aquí está señalado. Otra de las características a tener presente cuando yo voy a plantear una hipótesis, como es un supuesto o la manera de identificar cuando un autor en su introducción está dando una hipótesis, son cierto tipo de palabras. En este caso, mire que aquí dice puede. Ese puede está indicando que es algo que creen que todavía no lo han comprobado, pero que eso es el supuesto que ellos tienen allí en mente para comprobar si es de esa manera o no es de esa manera. Entonces, pues importante al momento de redactarlo, tener presente este tipo de palabras que me indican que es algo que no está comprobado y es una idea o un supuesto de algo, o pues si encuentro la hipótesis en forma de pregunta, pues es mucho más fácil porque ya sabré que esta puede ser como tal la hipótesis que están aquí planteando. La cuarta parte que debe llevar una introducción para un artículo científico se denomina posibles soluciones o justificación. Aquí debo responder una pregunta con la información que vaya tanto a consultar como internet o lo que vaya a redactar con mis palabras, y es ¿por qué debe ser estudiada la situación? Y en este caso puedo tener tres opciones para redactar. Puedo indicar información en donde me diga cuáles son los beneficios si yo soluciono una situación, un problema que he identificado. Por ejemplo, es una situación, un tema en una empresa en donde se está viendo afectados los tiempos de producción porque están produciendo algo en más tiempo de lo normal. Entonces yo, aquí en esta justificación, en las posibles soluciones, indicar y decir, mire, si se mejora esta dificultad que se están presentando en esos tiempos de producción, los beneficios van a ser que en menos tiempo se va a producir más, se van a tener menos gastos, se va a aumentar como tal al final, pues ese rendimiento económico porque van a haber más ganancias. Entonces, puedo hablar sobre eso. Si quiero yo como autor, lo que puedo hacer es que puedo hablar de las desventajas. Entonces puedo decir, bueno, si no se mejoran esos tiempos de producción, lo que va a ocasionar a la empresa es que pues está disminuyendo la producción, los tiempos cada vez están aumentando más, económicamente también se puede ver afectada, en donde pues se está produciendo menos, se puede ver afectada en sus empleados porque ya no pueden pues cobrar tanta cantidad de empleados porque la empresa no está siendo rentable, no está alcanzando un punto de equilibrio para mantenerse, y podría ocurrir eso, un despido masivo de empleados, incluso
llegar a la quiebra de la misma empresa. Entonces, podría dar también esa información. Y lo otro es que podría seguir sustentando lo que yo tengo en la hipótesis, reforzando eso que creo que es la solución al problema de investigación, o allí indicando el supuesto que yo creo. Si miramos el ejemplo, ellos aquí están sustentando esa hipótesis en donde hablaban de algunos factores que pueden influir en esa cantidad de garrapatas que presenten estos animales, pues aquí están teniéndolo allí con información tomada de internet, están fundamentando lo que ya habían mencionado en la hipótesis. Y dice, si bien el efecto de la raza bovina es importante, factores como la inmunidad, el estado fisiológico y las características de la piel son componentes a tener en cuenta cuando se habla de susceptibilidad a las garrapatas. Y es un apoyo de información tomada de internet. Entonces, en la justificación puedo redactar con mis palabras y puedo tomar información de internet y pues apoyarme en esa parte. Y aquí está señalado esa cuarta parte que compone la introducción. Vamos a ir a la última parte, que son los objetivos. ¿Qué es un objetivo? Es una meta que yo me trazo en mi investigación a la que yo indico a lo que quiero llegar. Eso quiere decir, es una meta que yo establezco allí en donde yo digo, mire, en mi proyecto de investigación voy a llegar hasta este punto, voy a alcanzar esto. Y importante debe ser redactado con un verbo infinitivo, entonces debe iniciar con un verbo infinitivo y adicional a esto, el objetivo, y si hablamos también de objetivos específicos, sí o sí se tienen que alcanzar al final del proyecto. Si un proyecto de investigación plantea un objetivo, pues cuando llegue al final, en su conclusión, tendrá que haber alcanzado ese objetivo. Proyecto al final del trabajo de la investigación no alcanza el objetivo que te va aquí al inicio de la introducción, tu proyecto no es válido y no es viable. La única manera de que el proyecto sea viable es que al final, en la conclusión, yo indique que sí alcancé lo que propuse en ese objetivo. Por eso los objetivos no se deben redactar de cualquier manera. Hay unas características a tener presentes para que no nos vaya a pasar esto, por ejemplo, en un trabajo de grado. De que yo tenga objetivo general, plantee los específicos, haga toda la investigación, recolecte la información, los datos en campo, llegue y haga un análisis de resultados y llegue a la conclusión y yo no haya alcanzado lo que prometí en ese objetivo. Entonces hay una manera, pues, estratégica para poder lograr esos objetivos. Bueno, aquí la mayoría ya han visto esta clase, no sé si recuerdan, pero les voy a preguntar si recuerdan qué significa esa palabra SMART. ¿O alguien sabe qué significa esa palabra SMART? Juan Camilo. Inteligente, sí. Esa palabra SMART significa inteligente. Entonces, los objetivos hay que plantearlos de manera inteligente. Si yo no lo hago de esta manera, lo más probable es que al final del proyecto no lo alcance y pues me toque demorarme más tiempo en graduarme, pues porque no logré los objetivos de mi proyecto de investigación. Entonces, sí tengo que plantearlos de manera inteligente. Y cada una de esas palabras que está aquí, cada una de esas letras que están allí en esa palabra SMART, que está en inglés, y es inteligente, pues tiene un significado. La primera es específico, los objetivos deben redactarse lo más concreto posible, lo más específico con la información necesaria. ¿Cuál es la información necesaria para redactar el objetivo general? Debo, primero, poner la meta que pretendo alcanzar en un verbo en infinitivo. Segundo, indicar la población con la que voy a trabajar. En el caso de si ustedes van a hacer un análisis en una empresa y solo van a trabajar con el área de producción, entonces en ese objetivo van a mencionar que su trabajo va a ser realizado en el área de producción. Y tercero, el lugar de la investigación. Entonces también van a indicar
pues cómo se llama la empresa donde van a realizar su trabajo de investigación. Y estas tres cosas son fundamentales para redactar el objetivo general. No es mucha información, en ocasiones ese objetivo general incluye tanta información que al final uno ni siquiera entiende qué es lo que ustedes pueden lograr y alcanzar. Entonces, tener presente cuando lo vaya a redactar estas tres cosas. Lo que pretendo alcanzar o la meta que tengo allí, que es el verbo infinitivo, la población de estudio y el lugar de la investigación. Y voy a ponerles el ejemplo que, pues, que siempre hay algunos que no se lo conocen y si no se acuerdan, pues lo van a recordar. Es con los estudiantes que tienen las becas de Generación E. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque me ayuda mucho a mirar todo lo que hay aquí en esta palabra en ese ejemplo. De manera específica, entonces voy a plantear un objetivo general y es, en el caso pues de ustedes, de los que tienen esa beca, lograr graduarse de acuerdo al tiempo establecido del plan curricular de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Antonio José Camacho. Aquí estoy utilizando el verbo en infinitivo, que es lograr. Estoy también utilizando la población de estudio con la que voy a trabajar. Denme un segundito. Voy a silenciar para que no me toque. Ya. La población de estudio con la que voy a trabajar. Y en el caso cuando menciono esa parte de ingeniería industrial, pues me estoy refiriendo a esa población, que son los estudiantes, o sea, ustedes que se van a graduar en ese tiempo. Estoy siendo lo más específico, incluyo la información pertinente. Luego voy a pasar a la segunda parte. Ya. A la segunda parte, en donde dice que son medibles, deben de ser medibles. Yo debo tener estrategias y criterios de medición para saber si yo estoy logrando ese objetivo o los objetivos específicos. En caso del ejemplo que ya vi, la manera de hacer el seguimiento, si ustedes se van a graduar en esos años, que en total son 5 años, que establece el programa curricular de ingeniería industrial, pues en ese caso, yo sí tendré que graduarme en esos 5 años. En los de la beca de generaciones lo tienen que hacer porque si se van a un semestre 11, pues ese semestre 11 tendrán que pagarlo de su bolsillo porque la beca no se los cubre. Una estrategia para medir si están logrando ese objetivo en ese tiempo establecido es que pues ustedes tengan presente en el primer semestre qué materias han ganado, qué materias han perdido. Ah, no, que perdí matemáticas o lógica. Son materias que me abren y son requisitos de otras materias que están más adelante en el plan de la universidad y de la carrera, en donde si pierden matemáticas, pues eso los va atrasando. No sé hasta qué semestre los va atrasando, pero yo sé que en varias materias relacionadas a las matemáticas y a la parte de lógica. Si yo sé que perdí esas dos materias, pues no voy a lograr graduarme esos 5 años. Tengo que crear una estrategia en donde yo pueda lograr ese tiempo establecido. ¿Cuál será la estrategia? Ah, no, es que la universidad en vacaciones ofrece cursos de verano que duran alrededor de 15 días y son intensivos. Pues entonces voy a meter en un curso de verano. Ya me di que no estoy logrando mi objetivo, entonces voy a hacer un curso de verano, gano esa asignatura que perdí en matemáticas y al siguiente semestre, en segundo semestre, pues ya ingreso normal con mis compañeros que sí la habían ganado en el semestre y una estrategia, me di si estaba alcanzando el tiempo, no lo estaba alcanzando y estrategia puse en marcha y pues ya quedé justo en el semestre que dedicar. La tercera es alcanzables, deben ser alcanzables. ¿Por qué? Porque yo les mencionaba, si al final de mi proyecto llego a esa conclusión y ahí indico que no logré eso que prometí en la introducción en el objetivo, pues no me validan el proyecto. Y me dicen, bueno, hasta que no cumple los objetivos de su trabajo de investigación, pues no puede obtener el título, no puede hacer su sustentación, entonces se va a un semestre, pues entonces
se llevar un semestre más, un tiempo más. ¿Cómo sé que un objetivo es alcanzable? Tengo que mirar qué tengo a mano. Si yo voy a hacer una práctica y mi trabajo de grado va a estar relacionado a una práctica en una empresa, ¿qué tengo que hacer? Pues mirar lo que tengo a mano en esa empresa. Sí, yo he identificado un problema, pero si yo en mi objetivo general estoy indicando que voy a hacer unas comparaciones con datos anteriores a yo iniciar mi trabajo de grado práctica en esa empresa, y si yo voy y pido los datos y me dicen, no, es que nosotros aquí no le vamos a dar datos anteriores, porque eso es algo privado de la empresa, no le vamos a proporcionar esos datos, entonces yo cómo voy a poner un objetivo con unos datos que no los voy a tener. Lo otro, algo que les pasa mucho son los recursos económicos, entonces tienen en mente proponer una mejora, pero no han investigado en la empresa qué tantos recursos económicos hay para establecer la mejora. No han tenido presente como el presupuesto para poder redactar el objetivo y llegar a una meta. Importante, con cuántos recursos económicos cuento para plantear un objetivo que se dé de alcanzable. Lo otro es que sean relevantes, y esta parte de relevantes es que pues mi investigación sea muy importante, que sea realista, que esté al alcance, como mencioné ahorita, de las posibilidades y que sea algo innovador, que nadie más haya hecho. Sí, yo puedo establecer una metodología, pero se puede dar que esa metodología que yo tenga ahí establecida, le haga ciertas modificaciones y esas modificaciones que yo realicé tengan un gran logro en la empresa que voy a implantar metodología. Entonces, puedo hacer modificaciones para que sea innovador, puedo hacer la investigación en sitios diferentes, hacer como para hacer algo que tenga un componente innovador. Obviamente todo no va a ser nuevo, pero sí algo de lo que estoy realizando tiene que ser innovador e importante. Y lo último, definidos en el tiempo. Esa parte de definidos en el tiempo es pues fundamental. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer un trabajo de grado y mi trabajo de grado establece un tiempo de 4 meses, pues yo no puedo tener una investigación que se demore 6 meses, que se demore un año. Importante medir y saber cuánto tiempo tengo para lograr cada uno de los objetivos. Si tengo 2 objetivos específicos y mi trabajo de grado completo es a 4 o 5 meses, pues yo voy a definir el objetivo específico, voy a poner un tiempo para poder lograrlo. Lo voy a lograr en, no sé, mes y medio. Luego de allí el segundo objetivo específico planteado, lo voy a lograr en un mes. Ya tengo 2 meses y medio y tendré un tiempo suficiente para analizar datos. Se pueden presentar dificultades, entonces también si tengo un tiempo allí de ese establecido por el semestre para entregar mi trabajo de grado, pues entonces si por algún problema tengo dificultades, ese tiempo de más me va a servir para lograr los objetivos. Entonces recuerden, importante el tiempo porque también va a haber un tiempo definido para yo alcanzar esa meta. De esta manera es que se planea o se redacta un objetivo específico, teniendo en cuenta cada una de estas letras que están allí que significan algo, porque si no lo hago de esta manera, pues al final cuando llegue a la conclusión no lo voy a lograr. Importante del proyecto de curso, que todavía no hemos empezado a ver sobre el tema, pero sí quiero que lo tengan allí muy presente, es que al final del semestre sí o sí tienen que lograrlo en los objetivos específicos. Tienen que ser objetivos alcanzables. ¿Qué ha pasado con algunos estudiantes? Que aunque yo les mencioné esto de que tienen que lograr terminar el proyecto al final del semestre para hacer la sustentación de él aquí en la asignatura, pues ya llegan sin más de la mitad del proyecto, están finalizando y cuando se devuelven a sus objetivos, no los están alcanzando. Digamos que yo aquí, pues, realmente como estamos haciendo algo práctico para aprender para más adelante, tienen la oportunidad de hacer modificaciones en los objetivos, de acuerdo a lo que han alcanzado hasta el momento, investigando si han restado datos
campo, algunos han trabajado del proyecto en empresas en donde laboran. Entonces, pues allí tendrán como la oportunidad de modificarlo. Pero ¿qué pasa? Cuando ya es un trabajo de grado, habrá hasta cierta parte y tiempo del trabajo donde yo podré hacer modificaciones en los objetivos de mi trabajo. Pero luego va a haber un punto en donde no podré hacer esas modificaciones. Si no puedo hacer las modificaciones, sí o sí tendré que alcanzar eso que prometí allí. Entonces, téngalo siempre presente cuando estén realizando un trabajo, sobre todo de investigación, plantear los objetivos de esta manera, para que al final, pues sí los logren y los alcancen. Voy a mostrarles aquí, en eso que está señalado, dónde está el objetivo, y se los voy a leer. Está casi en el último párrafo de la introducción de los artículos científicos. Pero se puede dar de que este orden que yo les estoy dando aquí en la clase, que es el orden que deben llevar la redacción de las traducciones de todos los artículos científicos en los que ustedes descargaron, esté redactado de esta manera en el orden que les acabé de mostrar yo. ¿Qué tienen que hacer ustedes? De acuerdo a las características de cada una de estas partes, pues leer breve descripción si no tiene pérdida, porque siempre está al inicio de todo trabajo de investigación en la parte pues de la introducción, será como el párrafo, las primeras líneas de esa parte. Luego, identificar el planteamiento del problema de acuerdo a lo que yo les expliqué ahorita aquí en la clase, de las características de las preguntas que debe hacer ese planteamiento del problema. Asimismo, pues ustedes realizarán esa parte de la investigación. Sí, las diapositivas están ahí en que apenas que terminemos la clase, allí les subo el video, para un tiempo ahí pertinente, para yo subirles el video. Pero ahí están estas diapositivas, con explicaciones, con las preguntas que responder. Entonces, cuando ustedes vean la introducción de los artículos con los que van a trabajar, que descargar, pues de acuerdo a esas preguntas que se tienen que responder al planteamiento del problema, ustedes irán a buscar en lo que están leyendo dónde está el planteamiento del problema. Lo otro, aquí, la hipótesis, entonces lo mismo, de acuerdo a lo que yo les expliqué, van a buscar cuál es la hipótesis que esos autores plantearon en esa introducción. Hay unas, acuérdense, palabra clave, es un enunciado, no está comprobado, algo que se cree, pero aún no está comprobado. Luego, posibles soluciones y luego de allí, pues al final, el objetivo de la investigación. Buscar que tenga ese verbo en infinitivo, que hable de la población con la que se va a trabajar, del lugar de la investigación. Como les mencioné, no necesariamente lo que ustedes encuentren en su artículo tiene que quedar tal cual como está aquí. Sí, son 5 partes, pero puede ser que ellos la redactaron en este mismo orden como debería de ir, sino que el orden esté de otra manera. Y son ustedes los encargados de identificar, de acuerdo a lo que están leyendo, con lo que se les explicó, de la información que debe ir en cada una de las partes, pues lo que les estoy aquí mencionando. Lo otro, si yo leo la introducción y por ningún lado veo que plantearon, un ejemplo, la hipótesis, entonces debo indicar, en este artículo no se plantea la hipótesis de investigación, pero sí o sí tengo que indicar que no la señalé, porque no la planteé por ningún lado en ese artículo. Se puede dar. Hay alumnos que les ha pasado que el trabajo que dejaron la introducción y no tiene 2 partes y como un lado plantearon la hipótesis de esa investigación. Entonces, eso también puede dar. Se puede que no estén todas estas partes, las 5, y sí o sí, si no está alguna de ellas, tendré que indicar cuál de ellas no señalé, pues hoy no se encontraba allí como tal esa parte del artículo científico. De todas maneras, ya les voy a mostrar, Víctor, dónde está.
Y de todas maneras, voy a mostrarles, dejo terminar la presentación, voy a mostrarles el taller para estarles, le deben hacer con las diapositivas otra vez nuevamente. Es en los grupos, recuerden, ya establecidos, con abajo que o artículo que cargaron allí, hoy solo van a analizar la instrucción, solo un integrante del grupo va a subir, así como el trabajo pasado, el trabajo que van a el día de hoy, ahora les voy a decir la fecha máxima de la entrada, y qué va a subir a la tarea, que ya les apareció programada. Primero, lo que van a subir es el PDF del artículo que van a trabajar, sí o sí lo requiero para poder hacer la revisión de manera adecuada. Y segundo, el documento de Word en el que van a hacer la entrega de actividad. No lo vayan a subir en PDF, requiero que lo hagan en Word para poder utilizar las herramientas de Word para revisar y pues indicarles que bien, que está mal. Adicional a esas correcciones que les hago, pues son muy puntuales. Ejemplo, si señalaron de manera incorrecta la hipótesis, entonces yo les voy a decir, está de manera incorrecta y la hipótesis correcta es la siguiente y se las voy a poner allí para que en los siguientes trabajos, cuando se necesite usar esta hipótesis, la puedan utilizar. Y cuarto punto es que tengo que hacer, voy a ir a artículo científico en el PDF, copio la impresión, la pego en el documento de Word y luego pues voy a empezar a hacer cada una de esas cosas después de leer y haberlas identificado. Los colores no necesariamente que ser los mismos que utilice aquí, no deben ser esos, pero sí o sí me tiene que quedar claro cada color que significa. Entonces, lo que vos no necesariamente tienen que poner estas letras ni nada de eso, pero sí identificarlo, sombrearlo de esta manera, eligen cualquier color, digamos, la abreviación la puse de azul. Entonces, al final de la introducción, en ese documento de Word, van a poner breve descripción, color azul. Planteamiento del problema en color verde. Hipótesis, puse, no sé, en color fucsia, rosado, el color que tengan allí, me lo van a identificar al final de la introducción, al final de este. Entonces, colores, me van a decir cómo señalaron cada una de esas partes, que los le dieron. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Para todos está totalmente claro lo que deben realizar. Sí, profe. Bueno, recuerden hacer los mismos grupos de trabajo. Pero yo tengo una pregunta. Dime. Lo que pasa es que me perdí parte de la clase. Las grabaciones las sube antes de la entrega, ¿verdad? Pues apenas aquí terminemos la clase, espero a que se convierta y les subo el link. Entonces, sí, o sea, yo antes de, la entrega es hasta el día de mañana, hasta las Uy, 11:59, porque en esta actividad se demoran 1 hora o menos haciéndola, no es tan extensa, se demoran pues por mucho. Ahora los que más demoran son los que tienen introducciones mucho más largas, entonces la entrega tienen que hacerla el día de mañana porque debo revisarles el jueves. Si yo el jueves no les reviso a ustedes ese trabajo, se quedan sin la nota en el académico, porque tengo que subir esa nota. Este avance formativo 1 se vino la semana pasada. Vamos una semana más retrasados porque siempre, digamos que nos dan una semana de más para poder subirle las notas. Si ustedes me entregan eso, yo lo puedo tener para hacer la revisión de los grupos del lunes y del martes. Y va el fin de semana hago revisión de los grupos del viernes, que son 2 grupos. Entonces, si ustedes pasan de ese tipo, pues es complejo que yo pueda revisarles los trabajos, por eso se establecen esas fechas. Primero. Segundo, por eso también sea parte del tiempo de las clases para que ustedes realicen actividades.
La mayoría en el mismo todas las clases hacen actividad. Y justo por eso es que yo les explico y en la misma clase les dejo tiempo para que realicen la actividad, porque que van a decir que tienen trabajos, que se les dificulta, que tienen allí problemas con la entrega, entonces por eso tienen el tiempo de la clase para que no se les cruce con otras materias, con otras asignaturas y con otros trabajos. Es exactamente. Y les doy tiempo de más porque pueden haber dificultades de conectividad, de algo así, y tendrán un tiempo de más. Pero realizando la actividad por mucho una hora. ¿Alguna otra? No, esa presentación ya está cargada en el Team. Sí, está en la unidad 1, ya les voy a mostrar aquí que me estaban montando ahorita que dónde están. Van a buscar unidad 1, en los celulares aparece en canal oculto. Y en los archivos, ahí están todos los archivos de la clase de día de hoy. En las publicaciones, en los videos. Y donde iniciar todos, ahí están todas las carpetas y la carpeta que dice introducción. Allí está, miren. El domingo les cargué las diapositivas aquí. Entonces ahí está la información. Y en publicaciones les va a aparecer ahorita esta parte de el video. Alguien me iba a hacer una pregunta por aquí. Sí, profe, sino que no escuché. El trabajo es de los mismos grupos, ¿cierto? ¿Estabas diciendo? Sí, es en los mismos grupos de trabajo que ya están ahí establecidos, incluso pues son bastantes, 4 integrantes más o menos, son en esos mismos grupos. Incluso ya descargaron el artículo con el que van a trabajar, entonces solamente se van a ir introducción, la copian, la pegan en el trabajo de Word, leen y señalan y pues ahí ya suben la actividad. Vale, profe, gracias. Y ahí ya está programado. ¿Una otra duda?